nombre de Jesucristo bendito. Sea el nombre de Jesucristo bendito. Levante sus brazos y diga junto conmigo, sea el nombre de Jesucristo bendito. Gracias, Señor. Voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Voltea al otro lado y dígale, te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias a Dios que nos da la vida, la salud y la vida y la salud de las personas que amamos. Dele un aplauso de acción de gracias al Señor. El día de hoy tenemos un mensaje especial de la palabra de Dios, al cual le hemos intitulado El Día del Perdón. Voltee usted a ver la persona que tiene a un lado, dígale el Día del Perdón. Y como algunos sabrán, el miércoles de esta semana es día de Yom Kippur, es decir, el Día del Perdón, que tiene varios nombres en la costumbre judía, pero que tiene un tremendo significado para nosotros como cristianos. Y vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Levítico, en el capítulo 16, en los versículos 30 y 31. Que nos dicen, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Y los hijos de Dios decimos, te alabamos, Señor. Vamos a orar con este pasaje de la palabra de Dios. Padre, te damos las gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Dios hecho carne, por el privilegio que nos das de estar delante de ti, escuchando esta palabra buena, santa, perfecta, amorosa y amable. Te suplicamos, Padre, que tu palabra haga en nosotros todo lo que tiene el poder para hacer: salvar, sanar, liberar, bendecir, traer paz y gozo a nuestros corazones. Te suplicamos, Padre, que tu presencia sea manifiesta entre nosotros. Perdona nuestros pecados y miserias, nuestras faltas, malas actitudes y maneras, todo mal hábito, mala costumbre, perdónanos. Nos arrepentimos, entendiendo que arrepentimiento significa apartamiento. Lávanos con la preciosa sangre de Jesucristo. Y que tu gloria sea sobre nosotros, para bien, en el nombre de Cristo Jesús. Y los hijos de Dios decimos, amén. Dele un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Gracias, Señor. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Dele un aplauso. Bueno, pues tremendo mensaje de la palabra de Dios y especial mensaje de la palabra, porque estamos recordando en estos días
el día de Yom Kippur. La palabra Yom quiere decir día y Kippur quiere decir expiación. Alguien diga Yom Kippur, día de la expiación. Pero también tiene otros muchos nombres que se acostumbran en el pueblo de Israel, como el gran día, el día del perdón, sobre todo el más importante, el supremo día, el ayuno. También se le llama a este día la gran trompeta, o dicho en hebreo, shofar hagadol, es decir, trompeta grande. Y también se le llama a este día Neilaj, que quiere decir cierre de puertas. Todos estos nombres tienen una importancia para nosotros como cristianos. Que usted recuerde, y esta es la razón por la que estamos hablando de esto, que la palabra de Dios son dos testamentos, un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Nosotros no podemos separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, son dos testamentos. Si solamente operara para nosotros el Nuevo Testamento, nuestras Biblias solamente incluirían de los Evangelios hasta el Apocalipsis. Pero la Biblia es desde Génesis hasta Apocalipsis. Un total de 66 libros inspirados por la palabra de Dios. De modo que cada cosa que está en el Antiguo Testamento es una enseñanza. Nos dice la palabra de Dios, es una sombra, es una figura, es una comparación de lo que ocurre en el Nuevo Testamento. Es una enseñanza muy importante y muy profunda, que si tú no conoces el Antiguo Testamento, no vas a poder entender el Nuevo. O muchas cosas del Nuevo Testamento van a ser imprecisas para ti. Y en el libro de Levítico, en el capítulo 16, se nos habla de este glorioso día que termina con un periodo de 10 días. Y que alguien diga 10 días, que empezó en la fiesta de Rosh Hashanah, o fiesta de las trompetas. De modo que estos 10 días empiezan con Rosh Hashanah y terminan con Yom Kippur. Estos 10 días son días de arrepentimiento. ¿Alguien sabe que estamos viviendo días de arrepentimiento? Probablemente no estés consciente de esto, pero con la gracia de Dios te voy a hacer consciente hoy. Estamos viviendo días de arrepentimiento. El Señor Jesucristo está por venir. No sé qué pienses, no sé si estás preparado o no, pero el Señor Jesucristo va a venir sin importar qué pienses tú. Él va a venir. Y todas las señales previas a la venida de Jesucristo por su iglesia se han estado dando de una manera tremenda en los últimos meses. Y algunos sabrán que los medios masivos de comunicación están llenos de información que hablan sobre tremendos desastres naturales, situaciones nacionales, grandes temores, grandes aflicciones que se cree sobrevengan sobre la humanidad en un periodo que va desde este momento hasta principios del mes de enero del año 2016. Y esto es bastante serio. El área que se refiere al Pacífico, a la costa del Pacífico, especialmente el área que comprende Alta California, San Francisco, Los Ángeles y desciende por Baja California, es un área sísmica, grandemente sísmica, donde hay en este momento no menos de 17 pequeños sismos que se están efectuando y que pueden llegar a un desplazamiento tectónico de la franja que va desde la Alta California, muy probablemente hasta las costas del estado mexicano de Guerrero. Y eso es impresionante, porque un terremoto en esas características provocaría un gran tsunami que no sabemos hasta dónde llegaría. Creo que todo esto no es otra cosa más que la preparación para el inicio de la tribulación. Recuerde usted que el día del rapto es el primer día de la tribulación. Y los hijos de Dios repetimos, el primer día del rapto, o sea, la fecha del rapto, es el primer día de la tribulación.
Es decir, que esto pudiera ser el antecedente histórico para el inicio de la tribulación. Y antes de ello, la esperanza bienaventurada, la venida de Jesucristo por su santo. De modo que si alguna vez has deseado prepararte para la venida de Jesucristo, es este día, y es en estos días y en estos meses, es hoy. Y tristemente la iglesia cristiana se encuentra adormecida, se encuentra pensando en el evangelio de la prosperidad, en cómo ser mejores, en cómo tener éxito, en enseñar algunas verdades básicas de la palabra de Dios, pero todos lejos del punto de vista profético que a todos nos interesa. Porque yo te tengo que dar una respuesta a ti en lo que tú lees en los periódicos, en lo que tú lees en los medios informativos en línea. Tengo que darte una respuesta, y la respuesta la doy cada domingo. De modo que si tú asistes asiduamente, sabrás cuál es la respuesta de Dios, cuál es la palabra profética de Dios ante todo esto. Definitivamente no son palabras de temor, porque si tú has hecho a Jesucristo tu Salvador personal, no debes temer. El Señor está con nosotros. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. De modo que estudiamos estas fiestas no con el fin de judaizarnos o mesianizarnos, no con el fin de exaltar algunas de las costumbres judías, sino saber cuál es la relación entre el Antiguo y Nuevo Testamento en lo que se refiere a la obra terminada de Jesucristo en la cruz del Calvario. De modo que estos días, este día que se describe en el libro de Levítico, es el día del perdón, el día de la expiación. No se confunda con palabras, a veces nosotros desconocemos muchas palabras, las palabras se vuelven tropiezo para nosotros. La palabra expiación quiere decir cubrir, y los hijos de Dios decimos cubrir. De modo que expiación quiere decir cubrir. Y en este caso, pues se refiere a cubrir los pecados, a cubrir nuestros pecados. Y en este capítulo 16 nos dice la Escritura que el día 10 séptimo del mes de Tishri, el sumo sacerdote o Cohen Jajadol debía oficiar una ceremonia especial para purgar al santuario, purgar los pecados del santuario y del pueblo. Este sacrificio era un sacrificio de 3 animales, un sacrificio de un becerro sin mancha y sin defecto y un sacrificio de 2 cabras. Todo esto tiene mucha importancia y lo va a entender en un momento. El sacrificio del becerro y el derramamiento de su sangre significa el sacrificio de Jesucristo por nuestros pecados. Es decir, desde el libro del Génesis, el Señor nos enseña que todo pecado debe ser purificado con sangre y que sin sangre no se hace purificación de pecado. De modo que si alguien enseña que de alguna manera se pueden perdonar los pecados sin derramamiento de sangre, está mintiendo en base a las Escrituras. Es necesario el derramamiento de sangre. Y entonces dice la palabra de Dios que el sumo sacerdote ponía sus manos sobre una de las cabras y sobre esa cabra oraba en señal de que los pecados iban a ser transmitidos a esa cabra. Y luego se sacrificaba esa cabra. Luego tomaba la segunda cabra, imponía también las manos y esa cabra no se le hacía nada, sino que se le enviaba al desierto. La primera cabra significa el perdón de los pecados. La segunda cabra, oiga usted, significa el olvido de los pecados. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Si no lo ha entendido, lo va a entender en este momento. Dios es un Dios que perdona y olvida. Dios no es como nosotros. Nosotros a veces decimos que perdonamos, pero no olvidamos. A veces le hemos llegado a decir a alguien, yo te perdono, pero no olvido. Y un perdón sin olvido no es un perdón verdadero. Alguien diga, un perdón sin olvido no es un perdón verdadero. Si tú sabes que aquella persona sigue guardando algo contra ti, pues no te sientes verdaderamente perdonado. Pero el perdón de nuestro Dios es un perdón de olvido. Y nos dice la palabra del Señor en el libro de Miqueas, glorioso libro de Miqueas,
último capítulo, últimos versículos que nos dice en el versículo del capítulo 7, 18, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dele un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Micamoja, esto quiere decir que Dios como tú. Dicho estrictamente en hebreo es miel camoja. Y a mí me gusta mucho porque dice miel y pensamos que Dios es miel. Dios es miel. Cuando tú no ves a Dios como miel, algo falta en tu apreciación de la palabra de Dios y de la obra de Cristo. Miel camovja, que Dios como tú, que perdona. Ya con esto, mis amados, podríamos quedarnos maravillados toda la reunión. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida? Perdona y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras maldades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dios es un Dios de perdón y es un Dios de olvido. El verdadero Dios es un Dios de misericordia, que no limita su misericordia, sino dice la palabra, Él volverá a tener misericordia de nosotros. No creas al diablo cuando te dice que tú no puedes ser perdonado. Tú puedes ser perdonado. No importa qué pecado hayas hecho, para ti ese pecado puede ser inmenso, puede ser el pecado más horrible que haya existido en la tierra, pero de parte de Dios hay perdón, de parte de Dios hay misericordia. Hay cosas en las que tú te avergüenzas y no quisieras que nadie supiese que tú las has hecho, con quién las hiciste, cómo las hiciste, cuándo las hiciste, pero de parte de Dios hay perdón para ti, de parte de Dios hay misericordia, de parte de Dios hay perdón y hay olvido. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Gracias, Señor. De modo que la segunda cabra se enviaba al desierto como señal de que los pecados no solamente eran perdonados, sino olvidados. Si tú vas con Dios y le dices, Señor, fíjate que he cometido otra vez el mismo pecado, Dios te dirá, ¿cuál pecado? Dios te dirá, ¿cuál pecado? Porque el pecado para Dios es perdonado y es olvidado. Nosotros vamos con Dios y le decimos, te fallamos, Dios, hicimos esto de nuevo, no me pude apartar. Y Dios dice, ¿de qué es de que no te has podido apartar? Porque yo he perdonado y he olvidado. Una cosa maravillosa. Por eso es que ninguno de nosotros puede dejar de acercarse a Dios. El dejar de acercarte a Dios es algo malo para ti, porque no vas a tener bendición. ¿Cuál es el significado cristiano de la fiesta de Yom Kippur o Día del Perdón? La primera de ellas es que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro Cohen Hagadol. Cohen o Cohen quiere decir sacerdote. Hagadol, grande, supremo, sumo. Para entrar al lugar santísimo o santo de los santos, el sumo sacerdote no solamente tenía que lavarse las manos, sino tenía que bañarse completamente, a diferencia en todas las demás ceremonias. Esto nos recuerda cómo el Señor Jesucristo llega con Juan el Bautista y está dispuesto para ser bautizado, y Juan el Bautista le dice, no, yo debo ser bautizado por ti, ¿por qué vienes tú a mí? Y el Señor Jesús le dice, es que conviene así conviene que sea, porque el Señor Jesucristo estaba ejerciendo su labor sacerdotal de sumo sacerdote y necesitaba mojarse completamente, necesitaba bañarse completamente. Y el Señor Jesucristo en el bautismo judío, que es un bautismo totalmente de inmersión en posición vertical, era bañado completamente para marcar
al sumo sacerdote y hacer lo que el sumo sacerdote tenía que hacer. De modo que este lavado significaba el deseo de Cristo de ser purificado. Este lavado incluía las ropas y incluía su piel, su carne. Y dice la palabra de Dios en el libro de Números, en el capítulo 19, Números 19, en los primeros versículos, a partir del versículo 1, nos dice: Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Es decir, tenía que ser una vaca perfecta, sin lastimaduras, sin defectos congénitos. Era una vaca que no se le había puesto un arado, que no se había usado para el trabajo. Y la daréis a Eleazar, el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo, es decir, del templo del desierto, con la sangre de ella 7 veces. 7 veces. ¿Por qué 7 veces? 7 veces es el número de Dios. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Nos dice la palabra de Dios. Esto nos enseña un reflejo de lo que encontramos verdaderamente en el libro de los Hebreos, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9. Y usted aquí va a ver la correlación y la importancia que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hebreos 9, versículos 11 y siguientes. Pero estando ya presente Cristo. Alguien diga: pero estando ya presente Cristo. Ponga mucha atención cuando usted lee la palabra de Dios y dice pero al principio de un versículo. Está haciendo un contraste en todos los versículos anteriores, o de pronto nos dice entonces, coma, está haciendo una referencia que viene algo importante. Y entonces dice pero, nos dice la palabra de Dios. En este versículo 11, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Jesús no entró en el tabernáculo de la tierra, entró al tabernáculo de los cielos, del cual el tabernáculo de la tierra era una comparación. Y no por sangre de machos cabríos, es decir, de cabras, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Sabe qué quiere decir eso? Redención eterna, pago completo, perfecto, total, absoluto y eterno de los pecados. Nosotros en la tierra casi no conocemos lo que es un pago completo, porque siempre estamos debiendo algo a alguien. Pero en Jesucristo tenemos un perdón completo, tenemos un pago completo, un pago perfecto, un pago total, un pago absoluto y un pago eterno. Bendito sea Jesucristo. Nosotros en la tierra casi nunca sabemos lo que es un perdón completo, una absolución completa, un pago total. Y nos dice la palabra del Señor, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Atención final del versículo 11, el tabernáculo no de esta creación, es decir, el tabernáculo del cielo. Versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, es decir, cubrían temporalmente para la purificación de los pecados. 14, cuanto más la sangre de Cristo,
el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Entiende el contraste? ¿Entiendes el contraste? En el Antiguo Testamento, la sangre de las cabras y de los becerros remitían, cancelaban temporalmente los pecados. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Y la sangre de los animalitos del Antiguo Testamento cancelaban temporalmente los pecados. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Que nos dice que el sacrificio de nuestro Señor precioso mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí encontramos varias verdades. Una de ellas, la sangre perfecta de Jesucristo. 2, que esa sangre se ofreció por el medio del Espíritu Santo. 3, que Jesucristo estaba sin pecado, que era un hombre sin pecado. También que nos limpia de todas nuestras obras muertas. Obras muertas. Obras muertas. ¿Cuáles son las obras muertas? Las obras muertas son las que tú y yo hicimos antes de hacer a Jesucristo nuestro Salvador. Esas obras que nosotros queríamos que Dios se agradase. Vamos a dar un terrenito para hacer una iglesia, vamos a dar un dinero en misa, vamos a hacer este sacrificio, vamos a abstenernos de fumar, de tomar, de comer ciertos alimentos. Todo eso son obras muertas. Dice que la sangre de Cristo nos limpiará de las obras muertas. Estas obras muertas no son nuestros pecados, sino las obras que nosotros hicimos para tratar de agradar a Dios, pero antes de haber hecho el pacto perfecto con Jesucristo. Así es que solo Jesús y su preciosa sangre nos pueden limpiar. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Nos dicen los versículos 23 y 25 al 25. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. Pero las cosas celestiales con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y este versículo 25, póngale una marquita especial ahí en su Biblia, porque dice, y no para ofrecerse muchas veces, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, el día de Yom Kippur. No, para ofrecerse muchas veces. Jesús se ofreció una vez. Jesús no tiene necesidad de ofrecerse otra vez. Jesús ya se ofreció. De modo que cuando alguien pretende ofrecer el sacrificio de Jesucristo, oiga usted, esto es imposible, porque el que presenta el sacrificio es el Padre. El Padre presenta a su Hijo, de la misma manera que Abraham presentó a su hijo Isaac. El Padre presenta al Hijo por medio del Espíritu Santo. Una persona, un ser, sacerdote, rabino, ministro, pastor, no puede ofrecer el sacrificio de Cristo, porque el único que se puede ofrecer a sí mismo es Jesucristo. Jesucristo es el sumo sacerdote. Jesús tiene varios papeles, muchos papeles. El de sumo sacerdote, y también es la víctima perfecta. Él es la víctima propiciatoria, es la víctima elegida, es la víctima única que Dios acepta. Entonces, no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Y nos sigue diciendo la palabra en el capítulo 10, versículos 19 y siguientes. Así que, hermanos, me llama mucho la atención, saben que nosotros no sabemos quién fue el escritor humano de la carta a los hebreos. Algunos piensan que fue el apóstol Pablo, pero la mayoría están inconformes con esa elección. El apóstol San Pablo no fue quien escribió la carta a los hebreos. ¿Quién escribió la carta a los hebreos con su mano? Algunos dicen que fue el discípulo de Pablo, Apolos, otros dicen que fue alguien más, pero lo que sí sabemos es que fue el Espíritu Santo el que escribió la carta a los hebreos.
Y en esta carta a los hebreos, como su título lo dice, es la carta a los judíos que se habían convertido a Jesucristo. Es una carta hecha especialmente junto con la primera y segunda de Pedro, cartas que fueron escritas especialmente para los judíos que se habían convertido a Jesucristo. Entonces es a ellos en que el escritor humano de la carta a los hebreos se está dirigiendo y les está diciendo todas estas cosas que para ellos eran tan importantes y tan significativas, al grado que el día de hoy el judío que se convierte a Jesucristo sigue haciendo las mismas cosas, porque él no deja de ser judío y sigue practicando las mismas cosas, pero ahora en base a la obra terminada de Jesucristo nuestro Señor. Y nos dice en este capítulo 10, versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Alguien diga acerquémonos. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Tremenda palabra de nuestro Dios. Esta palabra de nuestro Dios nos dice que tenemos libertad. Casi nadie es libre. Todos de alguna manera hemos sido esclavos de algo o de alguien. El Señor nos dice que somos libres, que si tú has hecho a Jesucristo tu Salvador personal, tú eres libre. Tú no eres esclavo de nadie. No eres esclavo de hombre o de mujer. No eres esclavo del banco, no eres esclavo de ninguna cosa. El Señor Jesucristo te ha libertado. No eres esclavo de tu jefe en el trabajo, no eres esclavo de tu empresa. Eres libre porque Jesucristo te ha libertado. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. No eres esclavo de la pobreza. No eres esclavo de la enfermedad. No eres esclavo del dolor. No eres esclavo de la muerte, eres libre, porque a libertad nos llamó Jesucristo. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Acuérdese que había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, que en el momento en que Jesús murió, ese velo que no podía ser roto, ni con dos cadenas de caballos en los extremos, fue roto en la muerte de Jesucristo, y dice que Él nos abrió el camino a través del velo. Déjeme decirle que atrás del velo, de ese cortinaje, estaba el arca del testimonio, así como nuestra arca de las ofrendas, nomás que más alta y con extremos para agarrarla. Y sobre esa arca del testimonio estaban las figuras de dos ángeles, y la capa superior de esa arca del testimonio era de oro puro, finísimo, y era el lugar que se llama propiciatorio, y ahí era donde se esparcía la sangre. Bueno, los judíos, los sacerdotes, no podían ver el tabernáculo, no podían ver, el arca del testimonio, porque el arca del testimonio estaba detrás del velo. Y los hijos de Dios decimos, el arca del testimonio estaba detrás del velo. Entonces estaba detrás del velo, y solamente el sumo sacerdote podía ver el arca del testimonio una vez al año, el día de Yom Kippur, es decir, un día como el miércoles próximo. Solamente ese día podía ver el arca del testimonio y pararse enfrente del arca del testimonio, porque enfrente del arca del testimonio había una nubecita que era la gloria de Jehová, la gloria de Yahvé. Y entonces esa gloria, no había nadie, ningún ser humano que pudiera estar ahí, salvo ese día, y solamente el sumo sacerdote, y solamente esparciendo sangre. Entonces, pero cuando Jesús murió, en ese momento en la cruz del Calvario, se partió el velo de arriba abajo, y todo el que pasaba por afuera del tabernáculo podía ver
el arca del testimonio. Porque el velo, quien es la carne de Jesucristo, se partió de arriba abajo y ya la presencia de Dios era manifiesta para todos. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Por ahí un maestro mío de la Biblia decía en tono jocoso, decía, bueno, es que probablemente Jesús le dijo al Padre, no está funcionando. No está funcionando esto que estamos haciendo atrás del velo, atrás de la cortina. Tenemos que salir de detrás de la cortina. Tenemos que salir del arca del testimonio. Tenemos que salir de ahí del propiciatorio. Tenemos que salir para que la gente nos vea, para que la gente crea. Y Jesucristo salió en representación del Padre, en representación del Espíritu Santo y en su propia representación salió afuera para salir, para acercarnos a Dios, para que su presencia fuera manifiesta para nosotros, para que pudiéramos ver, oír y tocar al Dios vivo y verdadero. Dele gloria, honra y alabanza. ¿Qué quiere decir también? Que la iglesia debe salir. La iglesia debe salir. Ningún templo debe ser limitado por sus cuatro paredes. La iglesia debe salir al necesitado, porque el necesitado está en la calle, está afuera, tiene necesidad. La iglesia no puede estar adentro. Estamos adentro solamente para nutrirnos espiritualmente, para reforzarnos, para tomar esa gasolina divina, esa energía vital, para salir a la calle y hablarle a las personas de Jesucristo. ¿Quién nos puede hacer libres del pecado? ¿Quién nos puede hacer libres del rencor, de la pobreza, de la esclavitud, de todo tipo de problemas? Jesucristo, libre de la enfermedad, libre de todo. Es nosotros, tenemos que salir como Jesús salió, como salió la presencia de Dios de detrás del velo. Todo esto quiere decir este versículo. Y sigue diciendo la palabra del Señor, bendito sea el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Nos dice que tenemos un gran sacerdote y que nos acerquemos con corazón sincero. Acércate a Dios con corazón sincero. Es como cuando nosotros estamos en casa y nosotros nos gusta mucho convivir con las personas y de pronto llega alguien que nosotros amamos como todos ustedes y llegan y le decimos, pásale a la cocina, pásale aquí donde estoy calentando las tortillas, aquí donde estoy calentando las gordas de harina, aquí donde tengo los frijolitos recién hechos, pásale acá, vamos a sentarnos, tómate un cafecito, quédate aquí con nosotros, te sirvo un refresco, te doy algo, te doy unas papitas, unos fritos. Bueno, eso era antes. Pero en un ambiente de confianza, nos dice el Señor, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Y nos dice la palabra, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Es decir, no te muevas de con Jesucristo. Nadie puede renunciar a ser cristiano. Si tú has hecho a Jesucristo tu Salvador personal, no va a haber un momento en tu vida que tú puedas dejar de ser cristiano. Tú podrás dejar de reunirte en un templo cristiano, pero tú jamás dejarás de ser cristiano. Porque ser cristiano es una marca que el Espíritu Santo te pone. Y serás cristiano donde tú vayas. Si tú niegas ser cristiano, seguirás siendo cristiano. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Gracias, Señor. Normalmente el sumo sacerdote usaba una vestidura como esta. Esta es la vestidura que después de la destrucción del templo usa todo sumo sacerdote. Si usted se da cuenta, este talit o manto de oración es bastante grande, no como los mantos tradicionales, y trae unas franjas de color negro que simbolizan la destrucción del templo. Y también en cada uno de sus extremos hay un tzitzit, es este cordón que está aquí. Este tzitzit nos habla del nombre de Dios. De modo que cada vez que un judío se pone el talit, está recordando en sus tzitzit el nombre de Dios. Esta vestidura no fue hecha por seres humanos, no fue diseñada por seres humanos, no fue diseñada en París, en Nueva York o en Londres, fue diseñada en el cielo. Cada cosa que tú ves aquí está en la Biblia. Cada borla, cada cordón está en la palabra de Dios. Estos cordones fueron los que tomó aquella mujer
menstruosa, sangrante, cuando el Señor Jesucristo iba caminando y dijo, poder ha salido de mí. Esto fue lo que ella agarró. No agarró la túnica de Jesús, agarró los tzitzit, que simbolizan el nombre de Dios. Normalmente un judío hace esto, se agarra del nombre de Dios. También cada una de estas borlas significan los principios y leyes del Antiguo Testamento. Y lo que hay en esta parte tan hermosa y bordada es la bendición. Que cada judío antes de ponerse el talit tiene que leer esta bendición que está aquí y luego ya se lo pone. Pero Dios en este día especial, en el día de Yom Kippur, en el día del perdón, le decía, ya no vas a usar el talit normal, vas a usar otro talit, vas a usar un talit de lino fino, porque el talit de lino fino va a simbolizar la pureza y el perdón de los pecados. Y entonces usaba este. Como usted se fija, tiene las mismas franjas, tiene los mismos tzitzit o cordones, tiene las mismas borlas, pero todas las franjas son de color blanco, porque esto simboliza el perdón. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Ya no va a haber manchas. Las manchas se han quitado por la sangre de Jesucristo. Las manchas se han quitado por la sangre de Jesucristo. Ni siquiera el área de la bendición está marcada para que se vea totalmente blanco. Totalmente blanco. De modo que si tú ves un talit con las rayas oscuras, ya sabes que ese judío está diciéndole a los demás que él es un judío ortodoxo, que es un judío cumplidor, que tiene dolor por la destrucción del templo y que va a orar. Pero solamente el día de Yom Kippur, el día del perdón, usará un talit de color blanco. En medio de estas celebraciones utilizará un talit que puede ser así, con rayas negras o con rayas azules. Y es generalmente el que es usado por los judíos que no son tan ortodoxos, las rayas son de color azul. Y Dios, a través de su padre Jacob, le dio a José aquella túnica de muchos colores, que era exactamente esta, pero con colores de todos, amarillos y rojos y azules y verdes, y esa era la túnica que los hermanos de José le envidiaban, porque su papá se la había hecho especialmente para él. Y yo quiero decirte en el nombre de Jesús que Dios te ha hecho a ti esa túnica de muchos colores, una túnica de fiesta que ha hecho especialmente para ti. Y Él ha derramado la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo para que tú estés de fiesta todos los días. Gracias, Señor. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. De modo que recuerde que el color blanco significa pureza y significa perdón, perdón de los pecados. Ese día nos dice la palabra del Señor, el sumo sacerdote, que entraba solamente una vez al año, podía presentarse cara a cara a Dios. 3 veces el sumo sacerdote se paraba delante del pueblo. La primera vez para confesar los pecados de él y de su familia. ¿Ustedes se imaginan qué cosa tan tremenda que me parase yo y les dijera, estos son mis pecados? Yo he hecho esto y esto y esto, todos mis pecados del año. He hecho esto y esto, mi esposa hizo esto y lo otro y lo otro, mi hija Chayito hizo esto, mi hija Elizabeth hizo esto, mi hija Michelle hizo esto, mi hija Hannah hizo esto, mi hija Frances hizo esto, mi hijo Pablo hizo esto, mi hija Mariana hizo esto y mi hija mía todavía no tiene conciencia. Presentar los pecados de todos delante del pueblo. Luego se volvía a parar y confesaba los pecados de la tribu de Leví, es decir, de la tribu sacerdotal. Entonces yo confesaba los pecados del pastor José Luis, los pecados de la hermana Mari, los pecados del pastor Lorenzo, los pecados de la hermana Verónica y los pecados de sus hijos. Y le seguía todos los pecados de la tribu de Leví. Y finalmente
entraba al lugar santísimo y se presentaba delante de Dios y salía otra vez después de haber presentado la ofrenda, y entonces el pueblo estaba esperando que saliera, porque si no salía significaba que Dios no los había perdonado. Entonces se presentaba delante del pueblo y decía: ahora les voy a pedir perdón por todos ustedes. Y entraba al lugar santísimo y estaban todos esperando y mordiéndose las uñas y tronándose los dedos, porque si no salía significaba que Dios no los había perdonado. Pero él esparcía la sangre sobre el arca del testimonio, esparcía la sangre allí, y cuando salía todo el mundo se ponía muy contento y se ponían muy alegres, porque significaba que Dios les había perdonado otra vez por un año más. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez el sacrificio por nuestros pecados, ha obtenido para nosotros perfecta redención. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Nosotros no somos perdonados por un año, somos perdonados para siempre. ¿No les parece maravilloso? No somos perdonados por un año, somos perdonados para siempre. De modo que debemos de estar muy alegres. Yo pienso que el cristiano no ha entendido a profundidad lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Porque si nosotros comprendiésemos con profundidad lo que Cristo hizo por nosotros, seríamos los seres humanos más felices del mundo. Sabiéndonos perdonados, sabiéndonos hijos de Dios, sabiéndonos que con seguridad vamos a ir al cielo, sabiéndonos que la enfermedad no tiene poder sobre nosotros, que la muerte no tiene poder sobre nosotros, que el diablo no tiene poder sobre nosotros, que la pobreza no tiene poder sobre nosotros, que los jefes y los trabajos y las autoridades y nadie tiene poder sobre nosotros, sino solamente Jesucristo, porque Él nos ha hecho libres y a libertad nos llamó Cristo. Entonces, si tú entiendes todo eso, te vas a sentir muy feliz, porque no hay nada que te pudiera pasar que no pueda ser resuelto por la obra terminada de Jesucristo, por su sangre derramada, por sus heridas preciosas, por sus latigazos, todo libre y todo limpio por la revelación de la cruz. Cada uno de esos derramamientos de sangre, cada una de esas heridas de los latigazos de Jesús significó algo para nosotros, algo que nos va a dar vida, salud, prosperidad, bendición. Bendito sea Jesucristo. Cuando el sumo sacerdote se acercaba a Dios, era la única vez en el año que podía pronunciar el nombre de Dios. Y decía 3 veces: Yahvé, Yahvé, Yahvé. Era la única vez en el año que podía pronunciar el nombre de Dios. Y debo decir aquí y ahora que el nombre de Dios no es Jehová. Jehová quiere decir Él es. Y Yahvé quiere decir yo soy. De modo que el Señor le dijo a Moisés: tú diles que yo soy. No le digo tú diles que Él es, sino diles yo soy, me ha enviado a vosotros. Entonces el nombre correcto es Yahvé, mal traducido por la palabra Jehová, y eso lo sabemos muy fácil, porque la primera letra del nombre de Dios es una Yod, es decir, una Y, no una J, no una Het. Entonces el nombre de Dios es Yahvé. Paul Wilbur, el gran cantante judío mesiánico, dice Yahweh, porque es el nombre en inglés, pero es Yahvé, es una W. Yahweh, dice Yahweh, su nombre es Yahweh, Yahweh, Yahvé, 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 decía el sumo sacerdote cuando entraba ahí al lugar santísimo. Estrictamente hablando, decía el Señor cuando se apareció a Moisés: Ejayej, Asher, Ejayej. Si tú fueses un judío ortodoxo, en este momento estarías con tu cabeza en el piso y no riendo, porque es el nombre que es sobre todo nombre. Ejayej, Asher, Ejayej. La falta de respeto a las cosas de Dios es una cosa terrible, porque eso significa un total y absoluto desagradecimiento a lo que Dios ha hecho en tu vida. Debemos de ver con reverencia todas estas cosas. El resto del año solamente podían referirse a Dios como Adonai, o Señor. Solo en Yom Kippur era dicho el nombre. La oración clásica del judío es el Shema. Shema quiere decir nombre o nombrar. Shema hace esto: Shema Israel,
Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, el Señor tu Dios, uno es. Escucha, Israel, el Señor tu Dios, uno es. Y cuando dice el Señor, hace esto, para ni siquiera con los ojos faltar a Dios. El día de hoy pienso que los cristianos nos hemos hecho muy desagradecidos y no damos la significancia y el valor a las cosas que traemos entre manos y entre labios y que sostienen nuestras manos, la palabra de Dios. El regalo más grande que Dios le ha dado al hombre es Jesucristo. Después de Jesucristo es la palabra de Dios. Cuando tú tienes un ejemplar de la palabra de Dios, tú tienes todo lo que Dios le ha querido decir al hombre en su Antiguo y su Nuevo Testamento. De modo que ama tu Biblia, atesórala, cuídala, márcala así, porque una Biblia que no es marcada no es una Biblia estudiada. Tienes que marcarla, tienes que ponerle alguna clase de marca y de fecha y de flecha para poderla estudiar. Léela, ámala, medítala, memorízala, estúdiala. Es fuente de vida la palabra de Dios. Lo que me sostiene a mí es la palabra de Dios. Lo que sostiene la vida de mi esposa, de mis hijas, de mis nietos, de mis hijos, los esposos de mis hijas, es la palabra de Dios. Nada ni nadie te puede sostener. Cuando tú estés solo, solo podrás tener la palabra de Dios. Cuando tú estés en una cama de enfermo, lo único que vendrá en tu socorro es la palabra de Dios. Cuando tú estés llorando, no habrá consuelo humano que te pueda consolar, excepto la palabra de Dios. Cuando tú estés en una cama de moribundo, lo único que te traerá paz a tu corazón, sentido de pertenencia, vida y destino, es la palabra de Dios. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Ese es un gran día. Fue un gran día la primera vez, es un gran día hoy y es un día presente para cada persona que recibe a Jesucristo como su Salvador personal. Recuerde que el único elemento que es necesario de parte del hombre es la actitud del arrepentimiento. Dice la palabra de Dios en Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él os envíe a Jesucristo, quien nos fue antes anunciado. El arrepentimiento no es el perdón de los pecados. El arrepentimiento no es el Mesías. El arrepentimiento no es Jesucristo. El arrepentimiento es una condición. La palabra de Dios nos dice que en 3 ocasiones la trompeta era sonada. Esta es una trompeta shofar hagadol, es decir, la trompeta más grande. En 3 ocasiones especiales, todo el tiempo se tocaban las trompetas, pero en tiempos especiales se tocaban las trompetas en las fiestas. Una de ellas era la llamada primer trompeta, que está asociada, oiga esto, a la fiesta de Pentecostés. Segunda trompeta que se llama es la última trompeta. Es la trompeta que sonamos el domingo pasado enseñando Rosh Hashanah. Se suena la trompeta en Rosh Hashanah, que es el nuevo año judío, que es la enseñanza del rapto. Y los hijos de Dios decimos la enseñanza del rapto. De modo que las fiestas y la profecía van juntas. Y los hijos de Dios decimos las fiestas y las profecías van juntas. ¿Cuáles profecías? Las profecías de los últimos tiempos. La trompeta primera, Rosh Hashanah, la primera trompeta, Pentecostés, la última trompeta o segunda trompeta, Rosh Hashanah, Año Nuevo, que simboliza el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de los salvos, y la gran trompeta que está asociada a esta fiesta de Yom Kippur o Día del Perdón, que enseña sobre la segunda venida de Cristo. Y los hijos de Dios decimos la trompeta, la gran trompeta que enseña la segunda venida de Cristo. La trompeta de Rosh Hashanah nos habla del arrebatamiento. La gran trompeta de Yom Kippur nos habla de la segunda venida de Cristo. Es decir, tiene importancia desde el punto de vista profético de los últimos tiempos. También
a esta fiesta de Yom Kippur se le llama Neilá, porque significa el cierre de las puertas del cielo. Según la tradición judía, las puertas del cielo se abren en Rosh Hashanah, o la fiesta del Año Nuevo Judío, y se cierran 10 días después en la fiesta de Yom Kippur, o Día del Perdón. De modo que el judío tiene 10 días para arrepentirse de sus pecados, celebrar Yom Kippur y que Dios le perdone sus pecados y lo inscriba temporalmente por un año en el libro de la vida, porque luego se cierran las puertas y ya nadie puede entrar al cielo. Fíjese qué enseñanza tan tremenda. Definitivamente no es así. No hay un día solo que Dios abra las puertas del cielo y otro día que las cierra. Dios abre las puertas siempre y las mantiene abiertas para todo aquel que entra por medio de la sangre derramada de Jesucristo. Pero el judío normal, el judío tradicional, el judío ortodoxo piensa que tiene solamente 10 días en el año para arrepentirse de sus pecados, que van desde la fiesta de Rosh Hashanah hasta esos 10 días de Shuvah o de arrepentimiento, hasta Yom Kippur, que es el día del perdón. Y que si en esos 10 días no se arrepintió y no celebró la fiesta de Yom Kippur con todo lo que tenía que celebrar, no iba a entrar al cielo porque las puertas iban a ser cerradas. ¡Qué terrible! Pero el resto del año puedes hacer lo que quieras. Ese es el problema. El resto del año voy a hacer lo que quiera, al cabo hay 10 días en que yo me puedo arrepentir y ser perdonado por Dios. Esa no es la enseñanza verdadera. La enseñanza verdadera es que nosotros tenemos que ser buenos los 365 días del año. Pero como no podemos serlo completamente, necesitamos de la sangre de Jesús. La sangre que ya nos perdonó, la sangre que ya nos salvó, la sangre que ya nos abrió las puertas de la Neilá por siempre. Entonces, no tenemos que arrepentirnos en un día preciso, sino que cada día preciso es el hoy. El hoy es el día del arrepentimiento. Hoy, dice la palabra del Señor. Y debo decir aquí de una manera muy clara lo que dice Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Yo pienso que hay creyentes, cristianos, que se nos olvida esta palabra, este versículo de las Escrituras. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Tú pecas, tú mueres. Tú pecas, tú mueres. Tú pecas siendo cristiano y mueres, porque te apartas de la relación espiritual con Dios. No te vas a apartar eternamente, pero vas a tener una muerte posicional, una muerte experiencial. ¿Por qué? Porque dejas de tener intimidad con Dios. Yo quiero preguntarte, ¿has hablado con Dios el día de hoy? ¿Hablaste con Dios por la mañana? ¿Y qué te dijo? Porque sabes una cosa, si tú hablas con Dios, Él tiene mucho que decir. Lo que pasa es que a veces no le dejamos que nos diga. Le decimos todas nuestras cosas y cuando ya Dios quiere contestarnos, entonces decimos, gracias Dios, te lo pido en el nombre de Jesús, amén, amén, y se acabó. Pero no, debemos de hacer un silencio después de orar y escuchar. Y te sugiero que ores en voz alta, para que no solamente tu mente ore, sino también tus oídos escuchen lo que tú estás orando. Y entonces tú estás orando y si entra uno de tus hijos y te oye orar, va a oír tus oraciones y le va a quedar de ejemplo y le va a quedar de testimonio y toda su vida él va a decir, yo quiero ser igual que papá, y la chica va a decir, yo quiero ser igual que mamá, una persona entregada, una persona con intimidad con Dios, una persona que conoce a Dios cara a cara. Entonces, dejar un tiempo para escuchar la voz de Dios y escuchar qué es lo que Dios te quiere decir. Ya ves las Sagradas Escrituras y lees esta hoja y lees esta otra, a ver qué es lo que Dios me quiere decir. Y tú lo marcas y tienes un librito, un cuaderno aparte, y en ese cuaderno aparte anotas, día septiembre 20, Dios me dijo esto, este versículo. Al día siguiente, septiembre 21, Dios me dijo esto. Y al final de la semana y al final del mes, guía conclusiva de lo que Dios me ha dicho. Y yo te puedo preguntar en cualquier día, ¿qué es lo que te ha dicho Dios? Y tú me vas a responder de una manera exacta y concreta, no dilucidando, no esfumándote, no fantaseando. Debemos recordar que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a inclinar nuestra cabeza y cerrar nuestros ojos.
déjame decirte, nada de lo que tú puedas hacer puede traerte el perdón. El arrepentimiento no te otorga el perdón. Tus buenas obras no te otorgan el perdón. La Biblia dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, no por obras, no por obras, para que nadie se gloríe. Ninguna obra que tú puedas hacer, tratar de dejar de tomar, dejar de comer, dejar de dormir, dar tu dinero a los pobres, construir un templo, nada de lo que podamos hacer, tratar de portarnos buenos, tratar de seguir los 10 mandamientos, nada de eso nos puede salvar. Lo único que nos puede salvar es la sangre de Jesús. La paga del pecado es muerte. 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 Muerte, 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 muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice la palabra del Señor, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como en el desierto, en Mara, en Meriba, en las aguas de la rencilla. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Sal de ese precipicio donde has caído. Sal de ese agujero. Sal de esa noria y ven a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahí donde tú estás, ora junto conmigo. Dios Todopoderoso, perdóname por ser insensible a tu palabra. Esto significa que no oro, que no leo, que tu palabra está lejos de mí, que mi vida es una vida sin Dios, es una vida de apariencias, es una vida religiosa, una vida ritual, una vida de domingo. Perdóname, Señor, no quiero ser así. Yo quiero tener intimidad contigo. Yo quiero tener un nuevo nacimiento. Yo quiero nacer de nuevo. Yo quiero tener una vida plena. Yo quiero ser perdonado, liberado, bendecido. Yo quiero que tú estés conmigo y yo estar contigo. Quiero verte cara a cara. Quiero verte, Señor. No quiero ver solamente tu gloria, quiero verte a ti, porque tú eres mi Dios, tú eres mi Señor y tú eres mi Salvador. Y yo quiero pedirte que perdone mis pecados y que me laves y que me limpies con la preciosa sangre de Jesucristo. Señor Jesús, perdóname por tomar tan a la ligera tus cosas, tu palabra, tus fiestas que tienen tanta enseñanza profética para nosotros. Perdónanos porque aún el nombre de Yahvé o Jehová ha sido vituperado por nosotros. Realmente no nos importa demasiado. Perdónanos. En el nombre de Cristo Jesús, queremos pedirte que traigas limpieza completa y perfecta. Porque quiero exaltar el nombre de Yahvé. Porque quiero exaltar el nombre de Jehová. Y sobre todo porque quiero exaltar el nombre de Jesucristo. Y por amor de tu nombre, perdóname, Señor. Y por amor al nombre de tu Hijo Jesús, perdóname, Señor. Y límpiame y lávame. Estoy arrepentido, estoy dispuesto a cambiar. Gracias por tu trato fino conmigo. Gracias por tus cuerdas de amor que me atraen a ti. Gracias porque no hay nada que tú puedas hacer en mi vida que me haga apartarme de ti. Porque yo sé que todo lo que permites en mi vida es para hacerme allegar más a ti. Señor Jesucristo, entra a mi corazón. Sé mi Salvador, sé mi Señor. Bautízame con el Espíritu Santo y pon fuego en mi corazón. Pon ese fuego para que yo hable de ti.
a mi familia, a mis vecinos, a mis conocidos, y que les diga quién los puede rescatar de esa condición en la que se encuentran. Padre, te lo pido en el nombre de Jesucristo, Dios hecho carne. Amén y amén. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bendito sea Jesucristo. Amigo, amiga, usted que nos ha visto a lo largo de esta transmisión de la palabra viviente, déjeme decirle que ha hecho esta oración con su corazón. Dios le ha perdonado de sus pecados. El Señor Jesucristo vive en su corazón. Él le ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así es que si usted tiene al Hijo de Dios porque le ha recibido hoy, debe saber que pase lo que pase, usted entrará al cielo. Y si no nos vemos aquí, tenga la seguridad que de partir nos veremos juntos allá. El Señor le bendiga y le guarde para siempre. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial.